¿Vivimos en un mito? Esta es una pregunta que ha recorrido la mente y las emociones de la humanidad por miles de años, literalmente desde que fue creado el lenguaje para el humano. De hecho, la palabra mito quiere decir lo que está puesto en palabras o lo que está puesto en expresiones. También, si llega alguien no solamente con palabras, sino a hacer el sonido de un animal y se ve expresándolo con una emoción de miedo, quizá genera un mito, puede hacer pensar a las personas que se acerca a ese animal. Cuando vemos esa palabra mito o la mitología, que es la lógica de los dichos, vemos que según los interlocutores, quienes escuchan los mitos, los relatos que decimos día a día, de manera directa o indirecta, pueden tomar las metáforas y las analogías que utilizamos para referirnos a estos mitos y de eso hacen un mito místico, cuestiones que van más allá de lo normal. Si yo me refiero a una emoción, como que y cuando hablaba brillaban los cielos, cuando se reía de pronto florecían los árboles. Esas cuestiones, viéndolas de manera poética, podían ser entendibles como poesía, como metáfora, que es cambiar la forma de una situación, pero si de pronto alguien lo escucha y lo malinterpreta, eso podría ser eso, misticismo, cuestiones que exceden el carácter de lo humano. Cuando hablamos entonces de toda esta circunstancia que nos transmite el mito, son cuestiones que la humanidad las ha imitado de diferentes formas por las identificaciones imaginarias, como en el caso del mito de Atenea, la diosa griega de la guerra, también de la sabiduría, de los artesanos, también es reconocida por ser la diosa de la estrategia. Y hay muchas personas, hombres y mujeres, que se identifican con ese lugar creativo, que es muy de ese hemisferio derecho, que ha estado más constituido por el lugar de la mujer, y no significa que sea algo de la mujer, pero que a nivel psicológico ha tenido más esa representación, mientras que el lado hombre ha sido más del tema de la razón y la matemática. Hay una cuestión de que el lado mujer se ha representado más por la cuestión biológica de crear, de la parte creativa, de dar a luz la vida, y el lugar paterno o el lugar de hombre hacer crecer con la cuestión racional. De este modo, cuando nos identificamos a uno de estos mitos, lo que obtenemos es analogías y metáforas que ya inician a vibrar en nuestro inconsciente y eso alimenta, que esa palabra alimento precisamente es lo que se le da al alumno, una cuestión que contiene todas las cosas. Esa palabra contiene también el sonido de esa letra griega que es el aleph, de alimento, aleph, que es la que contiene todo. En este sentido, entonces, cuando nos identificamos a los mitos, no solamente estamos asumiendo las cuestiones acordes o las cuestiones bonitas del mito, sino que nos viene todo el paquete de información entero. Y además esto lo hacemos de modo inconsciente, pues son cuestiones que nos las han relatado generación tras generación y de todo esto nos quedan reminiscencias apenas, que son las que actúa el humano día a día en su forma de actuar, en su forma de vestir, en su forma de expresarse, de negociar, de relacionarse. Todo eso hace parte de mitologías que nos vienen desde cientos y miles de años. Entonces, en ese mito de Atenea, muchas personas se identifican con esa parte guerrera, con esa parte creativa, con esa parte que además es estratega, que ubica las cuestiones. Vemos que dicen que es algo del lado mujer, la cuestión creativa, pero que se polariza en el mito de Atenea, que no quería nada que ver con su feminidad y que definitivamente rechazó sus relaciones con hombres o con mujeres, las dejó por fuera y era una persona o una divinidad, una deidad que todo lo hacía sola en el sentido relacional y lo único que le importaba eran las batallas, pero nunca llevó a su vida cuestiones como el amor directamente. Entonces, otro de los campos que nos muestra ese mito es que era una diosa vengativa, que era algo así como que no tenía compasión de los demás, que muchas veces por ganar no le importaba pasar por encima de los otros e incluso llegaba a pasar por encima de su propia ética. Y de ese modo es que los dioses mismos se mantenían en conflicto, porque en las mitologías ni los dioses, teniendo los poderes que tenían, el poder y la grandeza que tenían, dejaron de batallar jamás. Esta cuestión es porque se les polarizaba la vida incluso a vivir, como decía Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Eso les polarizaba a esos personajes. Que también una de las cuestiones, que también estaría a nivel hipotético, es que realmente todos esos que se nombraron como divinidades en algún momento fueron personajes históricos
de los que se contó alguna metáfora, alguna analogía, y eso se interpretó como un teléfono roto, ese jueguito infantil, pero que al final dio una característica mística que no era eso de lo que se quería hablar, más sí de cualidades divinas, eso significa divinidad, una cualidad divina, que tenía ese nivel de apropiarse de la cuestión, como decir, apropiarse de la guerra en el sentido de una guerra interior, de vencer continuamente ese ego automático. El tema de la divinidad que podemos ver que es la sabiduría. ¿Quién va a dejar por fuera que la sabiduría, entender las cuestiones y llevarlas a un plano de aplicación es una divinidad? Como el tema de la artesanía, realmente tener esa magia y ese estilo con el cual llevar a cabo, dar a luz obras tan preciosas, tan divinas. Todo eso son cualidades que hemos adquirido, pero al mismo tiempo vemos que hay otra cantidad de características que son las automáticas, que son las instintivas, que son esas que están tan aferradas todavía a nuestra parte humana, demasiado humana. Por eso, reconocer los mitos que nos rigen nos brinda también la oportunidad de vaciarnos, de bloquear esas cuestiones disacordes en nuestro psiquismo, considerando que eso es de otro, que eso nos viene de relatos que vienen de otras generaciones, de otros tiempos. Y si comprendo, si ubico en mi psiquismo que eso no es mío, entonces tengo también la oportunidad de alimentarme, Aleph, volver a llenar otro campo de energía, otro paquete de información con el cual nutrir a mi alumno. Por eso entonces me vuelvo mi propio maestro, dándome ese alimento de los nuevos mitos que son acordes a los resultados y a los objetivos que quiero conseguir. Continúa recorriendo más claves en el oráculo 5.